¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Ya estamos a día viernes 8 de septiembre de 2023. Saludamos a Grace Salazar, a don Leopoldo Moreno, a Luis Felipe Mujica y por supuesto a todas las personas que nos escuchan todos los días en Radio Salud Madre Tierra, en H Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo No Solo en el Facebook, País Lobo y paisloboprensa.cl, Radio América, que prontamente voy a estar por allá en algunos programas de Radio América, así que un afectuoso saludo a las personas que trabajan en Radio América y también a las personas que escuchan Radio América, porque ahí también está Carta Ciudadana, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, también en atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. Recordar también que se puede suscribir a nuestro canal de YouTube y que este programa es en parte transmitido gracias a la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, que tiene una campaña y para poder colaborar en esta campaña, los detalles los cuenta Álvaro Aróstica. ¿Cómo estás, Álvaro? Gusto de saludarte. Oye, Felipe, saludar a todos los panelistas y a la gente que nos acompaña. Bueno, como tú dices, estamos en campaña para seguir reuniendo los valiosos fondos para que la coordinadora pueda seguir funcionando y este programa también lo pueda hacer. Y si usted quiere aportar, eso es muy sencillo. En nuestra página web, lacoordinadora.cl, parte superior derecha de su pantalla va a encontrar la palabra Súmate. Ahí podrá realizar su aporte desde los 1.000 pesos y nosotros vamos a estar más que agradecidos. Y lo otro, si quieres saber lo que estamos haciendo con sus fondos, es muy fácil, nuestro Instagram, @la coordinadora CL. Así que eso, Felipe, por mi parte, me despido. Que tengan un excelente programa. Gracias, Álvaro. Un abrazo, que estés muy bien. Y bueno, como día viernes, Luis Felipe Mujica, nuestro editor de Noticias Positivas, tiene la palabra, tocayo. Gracias por el nombre que ya tengo asignado. Sí, Mi primera noticia positiva, y que lo estábamos conversando con Grace, es que ya nos va quedando cada vez menos para hablar del 11. Nos quedan solo 3 días y a ver si logramos cambiar el tema en este país que creo que nos tiene a todos agotados, cabreados, etcétera. No queremos más. Ha sido una explotación de la historia ya eh, demasiado y pa' muro y cristiano. Así que mi primera noticia es que ah, menos mal. De hecho, el próximo programa va a ser el día 11. sí, el otro lunes. A propósito de lo que dice el tocayo, voy al tiro contigo, Grace, porque ayer hablamos largo y tendido de los 11, en fin, pero no por eso no quiero escuchar tu opinión, obviamente, pero Polo, ¿qué te pasa a propósito de lo que dice Luis Felipe Mujica? Nada, simplemente yo creo que soy parte del gran colectivo que nos sentimos de repente muy poco representados por estos litigios que se forman con respecto a un día especial. Yo, en la medida que he envejecido, madurado con respecto a eso, y tal como lo he transparentado en todas las veces que me ha tocado intervenir con ustedes, eh, yo a veces me siento más manipulado por el grupo político hoy día y por los líderes de todos lados, de izquierda, derecha, del medio, todos lados, de arriba y de abajo. Entonces, la verdad es que para mí el 11 de septiembre me resuena solamente el apellido, el septiembre, y que obviamente nos identifica a todos nosotros los chilenos con un mes que debiera, por sobre todo, ser de celebración. Lamento por ambos lados, insisto, todo el roce, la neurosis y todo lo que va provocando también este día en la mente de todos ellos, pero me queda más que claro que es solamente un tema de la mente. Cuando esto baje de la mente al corazón, yo creo que se va a lograr lo que el pollito siempre ha venido comentando, que haya un poquito más de paz y tranquilidad, pero para eso necesitamos migrar desde la mente al corazón. Y Polo, en tu familia, este tema se conversa y te hago la siguiente, y inmediatamente la siguiente pregunta. Tú, que eres un consumidor de medios de comunicación y de redes sociales, cuando ves un programa en la tele, cuando ves un artículo en el diario, cuando escuchas una discusión en la radio y cuando ves ciertos, digamos, elementos en las redes sociales, en fin, ¿te quedas, haces link, pinchas, le pones el volumen más alto, pones atención en el diario, pones la radio más fuerte o pasas? No, a ver, dos preguntas en una. Dentro de lo que es mi círculo familiar, nosotros fuimos tocados fuertemente por el lado
de mi esposa, que su padre trabajaba en Correos de Chile y tuvo que sufrir ya todo lo que fue la represión después del 11 de septiembre. Él fue Ok, perseguido y todo lo demás. ok. Particularmente ella participaba también en movimientos juveniles en esto. Y fíjate que yo que estaba en la universidad muy metido en la Federación de Estudiantes, pero siempre del lado humanista. A mí me tocaba, yo me acuerdo, en la Universidad de Chile el año 77 estaba a cargo del tema deportivo, yo me conseguía la piscina municipal, la piscina, no sé, esa que ubican ahí en Independencia En con... Recoleta, ¿no? No, en eh, Avenida Santa es María, ¿ya? al lado Ahí del río cerca. Mapocho, al lado del Sí, río Mapocho, sí. pero el agua era un poquito más clara. Y Sí, ahí, sí, sí, sí. y ahí me tocó fortalecer todas esas cosas desde la Federación de Estudiantes, donde obviamente tenía yo que compartir con líderes que hoy día son todos políticos. De hecho, venía desde el colegio, el Barros Arana, me acuerdo, que teníamos reuniones en el Liceo 1 de niñas, íbamos yo representando al Barros Arana, pero porque yo era, mira, en ese tiempo, mira ahora, me hiciste recordar, en ese tiempo yo fui uno de los creadores de la radio del Barros Arana, de la radio del IMBA. Hay todo un Perfecto. historial con las radios. Había un ex Sí. alumno muy conocido que creó una radio galena en el IMBA para escuchar radio dentro del internado, que es Cardún, Carlos Cardún. Él hizo esa, y la tiene en su museo, a propósito, la pueden ver, esa famosa radio del Barro Sanana en el Museo de Santa Cruz. Bueno, y ahí me tocaba cruzarme con Camilo Escalona, me acuerdo con este niño, que ya no está niño, obviamente, Andrés Alamán, que estaban en ese Sí. tiempo en la Federación de Estudiantes, fuimos Federación de Estudiantes de la Federación de Estudiantes FESES, Secundario, secundario, EFESES, sí, claro. sí. Y Eso, ahí, eso, ¿eso era antes de la Revolución Francesa o de qué estamos hablando? No, 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 mucho antes. Ah, pero mucho antes. para ubicarte solo Acuérdate, con el tiempo. no, acuérdate que de hecho el protocolo que usábamos en la federación lo había escrito Luis Felipe Mujica, siglos antes incluso, un par de Oye, siglos antes. es interesante eso que tú estás diciendo, Polo, porque alguna vez en una entrevista le escuché a Andrés Alamán que él, si no me equivoco, estaba en el Colegio San George y se cambia al Liceo Las Tarrias, justamente ¿Ya? para competir en la presidencia de las FESES a Camilo Escalona, Ah, mira, que si no me y yo, equivoco estaba en el Liceo 6 de San Miguel, que es donde estuvieron los prisioneros. Me estoy carrileando, pero creo que por sí. ahí iba. Puede ser. Yo estaba en el Barro Sarán y me tocó entonces, como te digo, compartir y convivir esa experiencia, pero desde esta posición que yo la encuentro bastante entretenida, porque era una posición, mi posición, lo que me tocó a mí participar como protagonista, era participar, pero siempre desde la fracción humanista, que en toda organización tiene que existir. Entonces, bueno, te respondo a eso. Mi familia, obviamente, mis hijos recuerdan a su abuelo que estuvo preso, que fue perseguido, mis hijos mayores, mis hijos menores también. Hay un tío que abogado famoso acá en la región y que también tuvo sus avatares y todo lo demás. Entonces fuimos tocados. Yo particularmente lo vivía al lado Mira, lo que me hace recordar, Luis Jara, ¿tú te acuerdas bueno, todos conocemos a Lucho Jara, era el vocalista del coro en el que yo participaba y dirigía, porque yo toco guitarra en la parroquia San Felipe de Jesús, que era como la comisaría de Tierra Santa en Chile. Entonces fue el lugar donde muchas personas perseguidas fueron y se escondieron en ese lugar y fueron protegidas. Mira, y ahora que me haces memoria, por Dios que fui protagonista sin querer de todo eso. Pero cuando tú, para responder tu segunda pregunta, cuando entran estas informaciones, la verdad es que, repito lo del principio, y sí me quedo pegado cuando hay información histórica como lo que se está tocando con respecto a nuevas informaciones, qué sé yo, de lo que pasaba el año 73 y antes. Obviamente uno se queda pegado porque tiene, obviamente cada uno de nosotros tiene por un lado el deseo de ser respetuoso de la historia. Ahora también yo entiendo que la historia es tan verdad como la persona que la dice. Pero hay otro tema también bien interesante, que lo morboso de la historia es dopaminérgico. Tenemos una cultura dopaminérgica, no sé si ustedes saben, la dopamina es un neurotransmisor que se excreta que es lo que te genera la adicción. ¿Ya? Cuando una persona va a jugar al casino, cuando, no sé, consume Mm. droga o cuando tiene relaciones tóxicas también, ojo, todas estas cosas adictivas están asociadas con esto, con la dopamina, para que lo sepan. La dopamina
la responsable de esa respuesta como de éxtasis que sentimos con cosas así. Y yo creo que hoy día la humanidad está tremendamente embebida en adicciones de todo tipo. Adicción por el celular hoy día. Y esto, de lo morboso que puede ser visto de cualquiera de los dos lados, yo siento que también genera una suerte dopaminérgica en las personas que hace que obviamente todos como que nos quedemos un poquito enganchados. Pero vuelvo y repito, nuestra misión hoy día desde mi plataforma es ojalá que nosotros, los seres humanos en general, en este camino de conciencia, tomemos el ascensor y bajemos desde la mente al corazón. Querida Grace, a propósito de lo que decía el tocayo, y bueno, algunos de los elementos que consideró en su respuesta y reflexión el Polo. ¿Qué es mi opinión sobre el 11? Bueno, primero No, no, como lo no, vivimos. a propósito de lo que decía Luis Felipe sobre que, lo positivo es que muy pronto no vamos a hablar más del 11, que un poquito ese era ¿Sabes lo que digamos, su pasa? enunciado. Es que yo no estoy de acuerdo con él porque en realidad yo creo que siempre vamos a hablar del 11, sea 11 o no, hasta que no le pongamos un punto final al tema. Yo creo que a mi familia, por ejemplo, lo único que les importa del 11 es que el 11 no se puede salir a ninguna parte. ¿Por qué? Porque es peligroso. Lo mismo que nos pasa el 29 de marzo, para el Día del Joven Combatiente, te fijas, o para el 18 de octubre, algo más cercano. Hoy día no es una fecha en que se conmemora, ni se celebra, ni nada. Lo único que es una fecha que está llamando a la conciencia de la violencia constante. O sea, es cosa de ver cómo ayer incendiaron la entrada del Instituto Nacional, tu ex aula, ¿cierto? Eh, Actos de violencia en pos de la conmemoración del 11. Aparecen 5 o 4 de los expresidentes firmando una carta vacía, vacía porque no tienen apoyo del resto. Es un literal fracaso. Es como que se hubiese formado no sé, una reunión de ex dirigentes de curso de distintas generaciones y quisieran dar la opinión de todos sus representados en sus épocas, cosa que no pasó, que fue un literal fracaso. Entonces, no se trata de si vivimos el 11 este lunes, pasado este fin de semana, o lo vivimos el próximo año, o lo que vivimos en los años pretéritos. Hasta que no le pongamos una ley de punto final a esto, el 11 va a seguir siendo una fecha de discordancia, de temor para algunos de salir a la calle y por otro de actos de violencia continuo. ¿Y sabes qué? Me da la impresión que todo esto pasa sin sentir o empatizar realmente con el dolor de los familiares, por ejemplo, como los del Polo, que lo sufrieron en carne propia, que seguramente el suegro ni siquiera era político, pero trabajaba en un estamento de gobierno y que lo persiguieron por nada, por ser parte, y otros que satanizaron para siempre a los militares porque cumplieron órdenes de meterse a un golpe y por el abuso horrible e injustificable de unos pocos, pagó el futuro de muchos y se desconoce hoy día a héroes del ejército eh, como Baquedano, ¿cierto? U otros por culpa de una historia reciente. Eso es como lo que yo percibo para estos días. Empatía, ¿ah? Esa palabra la nombró la Grace, es una palabra Ujú. interesante que yo después le quería preguntar al Polo a propósito del 11 de septiembre del 73. Empatía, una palabra interesante. Tocayo, por favor. No, yo concuerdo con Grace que mientras no hay una ley de punto final, que no sé cómo se hace, esto no va a parar. Y desgraciadamente esto se ha mantenido vivo por 50 años, siendo más destructivo que constructivo. Y se ha mantenido vivo porque desgraciadamente en el primer gobierno a la vuelta a la democracia se perforó la ley de amnistía. Y además se puso incentivos para mantener esto vivo. A diferencia de lo que pasó en la Revolución del 91, que hubo más muertos que en la Guerra del Pacífico, sin embargo, hubo una ley de amnistía que se respetó y a los, no sé, 5 o 8 años ya nadie había ni un problema. Es más, Europa estuvo en guerra entre ellos y en menos de 40 años se habían unificado.
y fue, pero realmente espantoso, ahí sí que fue espantoso. Pero aquí, por incentivos políticos y sobre todo económicos, esto se ha mantenido vivo. Acuérdense que tenemos los exonerados políticos, exonerados que el otro día leí, que ya ni me acuerdo las cantidades, pero bueno, tú que eran 250.000 falsos y que significaba un costo para el Estado de algo así como casi 1.000 millones de dólares al año. Es una salvajada. Y eso no está considerado otros beneficios que tienen de universidad gratis, qué sé yo. Entonces, evidentemente que hay incentivos muy mal puestos para mantener esto vivo. Cortar esto no sé si es tan fácil, pero evidentemente eh, que mientras no hay una ley, algo que le dé punto final, esto no va a seguir, no va a seguir, no va a parar, porque hasta el día de hoy existen los higienistas y los camaristas. Entonces, y no se han puesto de acuerdo, y ya no sé, imagínate hace cuántos años. Entonces aquí tampoco se van a poner de acuerdo. De hecho, han habido varios libros del periodo a favor y en contra y algunos neutrales, y uno se da cuenta de que la historia la cuentan los historiadores porque los hechos eh, a veces difieren de las narraciones de la historia, en la cual van juicios de valor, van condimentos, etcétera, para todos los lados. ¿Ah? Y por algo dicen que la historia lo cuentan los ganadores, y aquí evidentemente que ha habido un cargo bastante especial, o sea, un, un sesgo bastante caracterizado al tema, y el otro ha quedado bastante más callado, más oculto, y por lo tanto eh, uno empieza a pensar que no es tan así. De hecho, hasta en las películas de la Segunda Guerra Mundial, siempre aparecían los alemanes como unos tontos. Y esos tontos casi tienen al mundo en jaque. Es más, estuvo, pero a nada, Hitler de ganar la guerra si solamente hubiera seguido la invasión a Inglaterra en Dunkerque, que era, pero era nada, hubiera ganado ahí la guerra y ahí se termina. Y no pasó. Y esos tontos que pasaron la historia como eran los tontos, los alemanes, tuvieron en jaque al mundo. Entonces, uno corrobora de que la historia la escriben los historiadores, y no necesariamente es una narración de hechos. Son muy pocos los libros de historia que son historia pura. La historia chilena, historia pura, Encina, no sé si hay muchos más. Los demás es una narrativa. Don Polo, Y Encinas, preguntémosle a alguno que ¿hay se está empatía o harto. no? ¿Existe Eh, empatía o no existe empatía? sí, no, Y primero digamos, y yo voy a poner al tiro el elemento de la discordia y voy a especificar. Empatía en las víctimas y en sus familiares. Yo no he dicho qué víctima, qué familiar. ¿por Yo qué dije la? Claro. empatía en las víctimas. No, primero, antes de responderte esa interesante pregunta, eh, hay tres tipos de empatía, por si acaso. Hay tres tipos de empatía. Pero antes de responderte, quería, con respecto a lo que decía Luis Felipe, con respecto a Hitler, ya que dijo en un momento, y estuvo a punto de ganar la guerra, lo dijo así. Yo creo que lamentablemente no había ninguna posibilidad que en el tiempo Hitler ganara esa guerra. No se podía perpetuar esa situación, porque en el fondo se hubiese transformado como en el líder global, como el anticristo que hablan mucho, ¿verdad? Claro, se hubiese anticipado a los tiempos porque se espera que pronto aparezca verdaderamente el anticristo. Y ese anticristo es el líder mundial, que va a haber esa unificación. La vivimos hace poquito, tangencialmente una pequeña, yo creo que están como haciendo la previa para instaurar a ese personaje. Ya que ojo que no es el diablo el anticristo, el anticristo para los que han leído la Biblia u otros libros, tienen que saber que es un ser humano igual que cualquiera de nosotros, ya Felipe Vidal, cualquiera, el Puede pollito, estar, puede estar eh, entre nosotros. Tiene cara. puede estar incluso acá en la Carta Ciudadana, quién sabe, ¿ya? Pero claro, Y porque la puede gente ser dice, una mujer. y puede También, ser, claro, es lo puede más ser probable. porque es un anticristo sin género, por decirlo así. Pero te das cuenta que, Luis Felipe, por eso quería hacer ese pequeño comentario. Creo Hitler no tenía ninguna posibilidad, podía haber seguido matando más gente, matando y matando en su locura, el pobrecito.
que yo creo que tiene que haber sufrido mucho, porque antes de morir hay un segundo en que la gente toma la conciencia, antes de trascender, y lo hemos conversado. Tuvimos el fin de semana a propósito en un lugar que no lo conocía, Colbún, Colbún arriba de Linares, estuvimos reunidos 15 profesionales de la salud hablando justamente de el camino de la conciencia. Y hablábamos cuando tocábamos la muerte, que la muerte te regala a lo menos un segundo. Ojalá te regalara un minuto, ojalá te regalara un año, ojalá 10 años, ya, para que tú vivas en conciencia, pero a lo menos un segundo. Entonces yo me imagino el dolor de ese pobre hombre al momento de su trascendencia, al momento que se iba a suicidar y todo lo demás. Por lo tanto, eso, quería hacer ese pequeño comentario, Luis Felipe. Sí, sí, dime. No, yo estoy de acuerdo que no hubiera ganado la guerra en el largo plazo, pero a lo mejor la batalla de la Segunda Guerra Mundial hubiera sido un paréntesis totalmente distinto. O sea, no hubiera podido consolidar. Como también no logró, qué sé yo, Lenin ganar la guerra, porque al final, después de 40 o 50 años, cayó el muro y no ganó su guerra, pero miraba en esa distancia, claro, no fue exitoso, pero para sus tiempos fue súper exitoso. A lo mismo Sí, pero que sí, Hitler, sí, qué sé estoy yo. completamente. Ya, entonces estoy de Sí, acuerdo. Es difícil que se perpetúe, pero por ejemplo, nadie pensó que en estos tiempos, siglo XXI, iba a pasar lo que pasó en Venezuela y se ha perpetuado con todas las comunicaciones, con todo el asunto y viendo que Venezuela conoció la bonanza hace nada, hace 20 años. Y en Bonanza, Cuba, bonanza, bonanza. y en Corea Cuba también. también. Ya, y en Entonces, Sí, Corea pero, también. pero sabes no, que no podemos Corea igualar no. ni Corea, Venezuela ni nada con el Holocausto. O sea, no, yo no, creo no. que Yo digo, no, realmente, no, es que estamos confundiendo cosas. Yo digo Sí, consolidar y qué es lo que es ganar o no ganar. Es mirado en el largo plazo. De hecho, sí. ¿a quién fue que le preguntaron sobre la Revolución Francesa? Creo que uno de los Chaupin, o no sé qué opinaba de la Revolución Francesa, dijo, no, todavía estamos muy cerca de ella como para opinar de ella. Entonces, Mm. necesitáis más distancia para ver qué es lo que se consolida. De hecho, yo como, ¿cómo se llama el escritor que dio por caído el socialismo en el mundo cuando cayó el muro? Yokohama, no es Yokohama, Fukuyama. Fukuyama. Ya Fukuyama dijo, murió el socialismo extremo, demostró que no era viable en el mundo. Y mira cómo se equivocó. Salieron de las Si me cenizas. permiten, si me permiten meter una baza por el tema, para no desviarnos de lo que estábamos hablando, a mí me genera un problema, y se lo planteo a usted. ¿Por qué en Chile cuesta tanto reprochar que a una persona la agarren, la torturen, la maten y la tiren al mar? ¿Cuál es el problema de decir no estoy de acuerdo, no me gusta, eso no es humano? ¿Por qué si alguien dice eso, automáticamente te llevan a una posición política, ideológica me refiero? ¿Por qué? ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué cuesta tanto, de verdad? Eh, Bueno, Felipe, yo he estado en varios países del mundo y eso que tú estás diciendo es un grupo de personas que obviamente tienen el peso de una cierta representación o por un tema comoditicio, pero en general cualquier persona con un más mínimo humanismo va a decirte que eso es reprochable. Con el más mínimo humanismo te lo va a decir, y eso es el 99,9% pero mi de las querido personas. Polo, perdona que te interrumpa. No, 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 Claro, encantado. pero yo estoy hablando de los actores políticos. Es que ese es el ¿Sabes por cero. qué? porque No, viven de eso, pues claro, Felipe. obvio, No, porque el actor político te quiere llevar a su terreno y el Claro. actor político nunca. ¿Sabes lo que te va a decir el actor político? Por supuesto que es reprochable, pero también es reprochable que el presidente Allende se haya salido de la Constitución. Perdón, pero las peras con las peras, las manzanas con las manzanas y las papas con las papas. Po. De una vez por todas, analicemos las cosas en su mérito y no mezclemos todo en el mismo saco. Po. Pero es que si que tú Claro. hay dices un ¿Por sí qué tema, a cuesta secas, tanto se te acaba eso? la conversación, pues Felipe. Se te acaba Sí, la conversación. sí, Y si tú por eres eso, político, vives de la por retórica. Y sin eso, retórica, o sea, no, no. por eso y digo que también, por qué cuesta tanto Pero decir si es lo que esto, yo le digo se a mi hace. marido, yo le digo a mi marido no, todos los días, ¿qué te cuesta decir? Sí, mi amor, tienes la razón, suficiente.
¿Para qué le buscan lo demás? Yo vivo en eso y me da pésimo. Así que, No, oye, pero a sabes ver, un que poco. hay un tema de confianza, porque cuando yo confío en la otra persona que lo va a usar en su debido mérito, no tengo ningún problema. Pero cuando te lo sacan de contexto, uno, y dos, Pero, Tocayo, eh, que Pero te ¿cuál lo es el saquen. contexto de Pero, torturar y Tocayo, matar a alguien? Tocayo, pero vamos punto a punto, ¿Y cuál no, es y cuál sería el problema? ¿Cuál si me dejas sería el terminar, problema que te sacaran de contexto? si me dejas terminar, yo Pero te que puedo dijiste explicar. eso, yo te No, rebato al tiro. déjame terminar. Hay un tema de confianza, porque si a mí me lo sacan de contexto y lo llevan a un escenario, pasa exactamente lo mismo que está pasando con la declaración que está pidiendo el presidente Boric. Que la verdad que uno la lee, los 4 puntos, y nadie puede no estar de acuerdo. El tema es que en la escena que lo pone, con los actores que lo pone, te quiere hacer ver que hubo una instancia que solo se dedicó a traer muerte y traer tristeza, etcétera. Entonces, evidentemente, yo no confío que van a ser bien usadas esas palabras. Estoy poniéndome en el caso de lo que tú dices. Entonces, aquí hay un tema de confianza de cómo van a ser usadas mis palabras. El presidente Piñera estaría firmando esa carta y con un repudio de gran parte de la derecha. ¿Por qué? Porque lo más probable, lo que creen los actores de la derecha, creo yo, es que van a ser utilizadas esas palabras. ¿Viste que firmó y lo otro no? No, Entonces, yo creo que es hay un tema de porque... confianza, creo yo, Mm. donde yo voy a decir, porque yo creo que nadie en su sano juicio te puede decir que es lógico torturar, matar y hacer desaparecer un cuerpo. O sea, Pero nadie te lo puede díganlo. Mira, tú dijiste algo en 7 segundos. Díganlo. Y si te sacan de contexto, mejor todavía, porque quien eventualmente te saque de contexto queda peor parado. No, no. Sí, Mira, obvio. Si estamos pero hablando de seres volvamos, humanos. sí, pero volvamos a la declaración que pretendían sacar en conjunto. ¿Qué tiene de malo? ¿Quién se puede oponer a lo que ahí dice? Pero lo que no, lo que deja de decir Listo. que condena la violencia como todo acto político y que no lo dice, y lo dice, oye, si tú dices eso, yo adhiero. No, no lo digo, pero lo que no dice no es malo, lo que dice es bueno. Incompleto, ambiguo, pero no es malo. Entonces digo, yo voy a adherir a una declaración que yo la encuentro incompleta y ambigua. Entonces tú dices, pero ¿cómo es tan malo de no firmar algo que dice queremos defender la democracia? Estoy viendo que los 4 puntos eran así, tan amplios como eso, ¿ya? Y vemos que se hace oda a gente que tuvo comportamientos muy pocos democráticos y lo ensalzan como el mejor demócrata. Entonces, obviamente trae desconfianza cómo se va a usar, pero te vuelvo a repetir, nadie en su sano juicio te va a decir, no, está bien hecho. No, no está bien hecho. Hay discúlpame, se me quedó algo en el tintero, pero quiero responder esto también. Hay un tema en la clase política que ya descubrimos que son minúsculos cuantitativamente con respecto a una población, ¿verdad? Somos dirigidos por un grupo muy pequeño, es como hablar de la gente que maneja el poder económico en el mundo. ¿Estamos de acuerdo, no? Los Sí, políticos Sí. no son lo macro, son lo micro, ¿no? Entonces, estas personas, ¿ya? Y estos personajes, porque obviamente si tú conoces a un político te das cuenta que hay un tremendo personaje que tapa es la máscara. La palabra persona viene de la máscara que se ponían los griegos cuando se reunían a hacer carta ciudadana en ese tiempo. Entonces se ponían una máscara y tú tenías que reconocer a la Grace, a Luis Felipe, por el sonido de su voz, ¿ya? De ahí viene la palabra persona, ¿ya? Y de ahí viene el personaje, que empiezan a construir personajes. Entonces al final tú no sabes si estás hablando con la persona o el personaje, particularmente en esto, pero todo lo que comenta Luis Felipe, que yo estoy muy de acuerdo, es por un tema de inseguridad. Mira, mientras más poder tiene una persona, más miedo a la muerte le tiene. ¿Ya? Una vez un maestro me lo dijo en una clase, e incluso fue en el Oriente, mientras más poder tiene, mientras más dinero tiene, cualquier tipo de poder, mientras más poder tiene, más miedo a la muerte le tiene, porque tiene mucho que perder,
tiene mucho que perder. Entonces ahí se entiende claramente lo que plantea Luis Felipe, que hasta en la cosa más lógica, el tipo piensa dos veces porque siente que, tal como dice, puede ser malinterpretado, puede ser, más que malinterpretado, puede ser utilizada, sacado de contexto, para obviamente ir en desdén de ese poder que hoy día sustenta y que lamentablemente para ellos, fíjate, en la clase de política muy pocos saben realmente a mantener ese poder. Porque tú ves políticos que entran y después salen. Tú ves políticos que están en la pantalla de televisión y después están ahí a la vuelta de tu casa, lo ves en el supermercado. ¿Me Mm. entiendes? Son muy pocos los que se han mantenido ¿ya? En el tiempo. Así que yo estoy de acuerdo contigo, Luis Felipe, y yo creo que esa es la razón. Particularmente ya yo, que no soy político, lo digo claramente, es una vergüenza del ser humano. Y así también como esa película de los niñitos que raptan para sacarle sus órganos, o de los violadores, o de miles de cosas así. Todo eso es absolutamente inhumano y tiene que ver también con esta institución, que quiero terminar esa idea del líder de Hitler, que quiero terminar con esa idea, porque va a venir a aparecer un anticristo. Discúlpeme, Sí, pero es ese que para anticristo que vayamos avanzando, Polo, dale. sí, pero ese anticristo tampoco va a durar. Eso es lo que te quería decir. Así como Hitler tenía su fecha de expiración, va a aparecer el anticristo con este nuevo sistema, con las vacunas, con lo que sea, anda a saber, pero ese anticristo tampoco va a durar. Eso. Ya, Tocayo, ¿qué otra noticia tenemos dando vuelta por ahí? Bueno, de las malas noticias, las muy buenas noticias. Mira la cantidad de agua que tenemos este año, después de haber pasado 10 años de una sequía extrema. Hoy día estamos con superávit de agua. Y, bueno, no en todas partes, pero en la gran mayoría de Chile estamos con superávit de agua y con amenazas que tenemos más agua por venir. Por lo tanto, se están recuperando las napas, se ha juntado harta nieve y la nieve acumula agua, pero también traspasa el agua para abajo y llena las napas. Por lo tanto, es pura maravilla lo que ha pasado. Adhiriendo y empatizando, siguiendo a la Grace, con la gente que lo pasó mal, con la inundación y qué sé yo. Pero vaya para la suma, tener esta agua que es Sí. vida es una maravilla. Y se anuncian nuevos aguaceros. Y parece que no es tan poca agua la que viene tampoco. El Así fin de que semana. Sí, Grace, a propósito, en este último sistema frontal, en la zona del Maule donde tú vives, ¿cómo estuvo, cómo se comportó la infraestructura? Bueno, tú sabes que cuando vienen las réplicas, la infraestructura sufre un poco más, porque como bien decía Luis Felipe, ya hay muchas rutas acuíferas saturadas. Y yo discrepo un poco de que esta agua haya sido tan bendición, porque si bien es cierto, en algunos lugares ha logrado recolectarse, esto de haber tenido la isoterma baja, Alta, o sea, alta, alta, perdón, alta. además de que haya llovido tanto en tan poco tiempo, lo que hace es que el agua más bien escurra a que se mantenga y Mm. muy pocas napas que son surtidas en forma eficiente. Por lo tanto, hay algunas zonas como esta que, claro, las riberas de los ríos, de los canales y de algunas canales de evacuación de aguas lluvias sufrieron harto con la primera lluvia y con la segunda, que vino 7 semanas después, fue una catástrofe. Si bien en Talca, que es la capital regional, estaba muy bien preparada la limpieza previa al primer temporal, como hubo que ir en ayuda de muchas otras comunas, fue mucho más costoso hacerse cargo y tuvimos que declarar, bueno, gracias al estado de emergencia pudimos desviar y hacer modificaciones presupuestarias para poder atacar la emergencia, pero ojo, que atacar la emergencia con los recursos propios, sin recursos nuevos, significa dejar otras cosas u otras funciones de lado. Entonces fue muy duro este temporal, muy duro para la gente vulnerable, duro para los agricultores que muchos de sus campos escurrieron y tú sabes que preparar las tierras para otros cultivos, yo no soy agricultora, lo que he escuchado es bastante difícil, más aún cuando se nos viene un año o dicen por lo menos que las temperaturas que vamos a tener en el verano son tan extremas que a lo mejor esta suerte de agua no va a alcanzar tampoco para mejorar los cultivos.
Así que ha sido duro, fíjate, como ciudad, yo solo hablo de lo que escucho y de lo que vivo como en la labor municipal, más que nada. Y espero que se venga mejor el 18 para que los fonderos no les vaya mal, porque es Bueno, una fonderos fiesta larga. son como los portadores, siempre alegan. Ah, Oye, Grace, Sí, a lloran. propósito de lo que tú decías, durante el sistema frontal anterior, no el que ocurrió, digamos, estos últimos días, hubo una polémica a consecuencia del reclamo del alcalde de Santa Cruz, que no es tu región, Santa Cruz es la Ujú. región de O'Higgins, tú vives en la región del Maule, pero que se vio afectada igual, digamos, tanto más afectada por ese sistema frontal que como que se quedó instalado ahí, como que, ¿se acuerdan? Como que se quedó ahí y no avanzó lo rápido que se esperaba hacia la región metropolitana y bueno, los estragos están a la vista. Respecto a, básicamente, para hacerlo un buen chileno, guagua que llora no mama. Y lo que decía el alcalde es que efectivamente sí pidió ayuda y se pidieron los recursos y que desde el gobierno central, a través del subsecretario del Interior, me acuerdo, Manuel Monsalve, señalaba que básicamente eso, si es que no se pide la ayuda, si es que no está la alerta, finalmente no se recibe. ¿Cómo avanzó eso? Y para las personas que nos están escuchando y nos están viendo, ¿cómo existe hoy día o de qué manera existe la legislación justamente para agilizar este tipo de ayuda? Porque yo soy de los que piensan, a la luz de los acontecimientos, a la luz de lo que dicen los científicos, a la luz de las temperaturas, en fin, que este tipo de fenómenos van a ser más frecuentes de lo que incluso los más pesimistas piensan. Eh, Bueno, en cuanto a la pedida de ayuda, disculpa si era para mí la pregunta, pero muy, Sí, muy sí, dale, breve. dale, dale, dale. Lo cierto es que está muy difícil pedir ayuda hoy día al gobierno. Mira que la crisis esta de las fundaciones y todos los demás los tiene muy reticentes, incluso con las emergencias para hacer traspasos rápidos de recursos. Por lo tanto, por lo menos los municipios que son un poco previsores, gracias a Dios como lo es nuestro alcalde, tuvo que ocupar los recursos propios y desviar y esperando que nos llegue la ayuda más adelante, porque tú sabes que no podemos evitar abrir albergues de inmediato, ir en la ayuda. Yo les contaba la otra vez que, por ejemplo, tú solo puedes ayudar a las familias que perdieron todo con camas, porque las camas es lo único que te permite como recurso de emergencia, pero no les podríamos ayudar con vajilla, o sea, un plato para comer, háganse la Mm, idea, les puedo llevar comida, pero no el plato. claro. Les puedo llevar, no sé, ropa de cama y una cama, pero no un velador. Que uno dice, ah, pero qué tanto, pero son cosas importantes. No le puedo pasar a un adulto postrado, a un adulto mayor, comprarle un televisor que es su única compañía. Eh, son cosas que de repente, bueno, y ahí volvemos a la empatía. Cuando legislamos, no somos capaces, porque la empatía real no es que tú te puedas poner en los zapatos del otro, porque tú, si no vives la experiencia, es muy difícil. Pero sí a lo menos puedes a través de la perspectiva de la eficacia en el caso del sistema público, poder atender necesidades que son las que la gente requiere y no las que tú crees que la gente requiere. No sé cómo ponerlo en el papel tan claro, pero no es lo mismo decir todos necesitan comer y techo, que podría ser como una cosa general, a que un adulto mayor necesita un tipo de techo, pero que no necesita una familia más joven, o que la forma de entretención o de alimentación no es la misma para todos. Eso es un poco ser empático, ser capaz de que el otro te entregue sus necesidades y tú ser capaz de entender por qué le son necesarias sin juzgar. Esa es la base Eh, esa es la base de la empatía. La empatía que quedó también ahí en el tintero, la empatía es ponerse en el lugar del otro. Y cuando te hablaba de tres tipos de empatía, es aquella persona que es capaz de ponerse en los pensamientos del otro. Esa es la empatía cognitiva, ¿verdad? Un poco entender cómo está pensando el otro, con el miedo que a lo mejor esta familia pueden tener después de haber perdido todo, ¿verdad? El miedo que significa que vuelva otro frente de mal tiempo y todo lo demás. La otra empatía tiene que ver con el cómo se siente el otro. Eso a mí me parece extraordinario. La gente que lo logra y que es básicamente, como dice Grace, sin juzgar obviamente todo esto, ¿verdad?
tratar de ponerse en el corazón, en el sentir del otro es extraordinario. Y obviamente la sublime, que es la empatía 3, es el que es capaz de ponerse en el lugar, cómo piensa el otro y cómo siente el otro. Y yo creo que en esto también nos dejó una tremenda enseñanza, Felipe, si me permites comentarlo, que tiene que ver con las autoridades, no sé si será el Ministerio de Obra Pública y todo lo demás, porque si tú te fijas, cuando las ciudades fueron construidas, en Santiago nunca hay inundación en el centro de Santiago. Yo que viví en el centro de Santiago, en el barrio de Avenida Mata, nunca nos inundamos, pero tú te vas para Cerrillos, te vas para Maipú, está todo inundado. Y generalmente el plan de Valparaíso, por ejemplo, y lo que llueve y todo el agua que se recogen de los cerros, y nunca está inundado el plan de Valparaíso. Se inundan, ¿verdad?, los caminos que van fuera. Entonces, yo creo que aquí hay un tremendo llamado de atención a lo que son las autorizaciones de estas nuevas construcciones, nuevos desarrollos de ingeniería. Yo estuve unos días atrás, fui a Cumpeo, no sé si les conté, y No, Claro. yo fui a Cumpeo porque me faltaba conocer. Mira, te voy a mostrar una foto, no sé si la alcanzan a ver, ahí estoy con por Comuna de Condorito. Río supuesto, Claro. Condorito, Río Claro, claro. Fui a Cumpeo y fue extraordinario conocer, porque hablé, no sé si era el alcalde, pero tenía pinta de alcalde ahí en la plaza, y estuvimos Buena hablando, alcaldesa. pero a la entrada de Tenía pinta Cumpeo, alcalde. a la entrada de Cumpeo, había un puente que se había caído, ya un puente que se había caído por el flujo de las aguas. ¿Y cuándo Claro. fue hecho ese puente? 2 años atrás. Pero un puente que está hace 100 años está ahí inmerme, ¿verdad? Está incólume. Entonces yo creo que hoy día hay una un tremendo tirón de orejas para las autoridades que debieran, ojo, aquí el edificio que tengo yo a 2 cuadras mío, ese que del socavón famoso, ¡Uy! El del ya se socavón. anunció, ya fueron desalojados todos, ya se decretó, no sé, la noticia, ya nadie puede volver a habitar ese edificio. Así es. Nadie lo puede volver y están toda la cola para acá. Bueno, disculpa, Pollito. No, nadie lo puede ¿Y por qué circunstancialmente. disculpa? Yo es que quería, Circunstancial. estaba pidiendo la palabra y yo soy Ah, pero obediente. no se preocupe, si para eso está este pobre obrero acá, po. No, pero Disculpe a los dos. el tema es, yo creo que es circunstancial que no lo van a evitar. Esa cuestión no por decreto van a decir chao. Evidentemente que Y por decreto se estudio. dice. Sí, po, obvio, po, Sí, si no no, es pero peligro, yo lo po. veo. Yo creo que falta mucho para que pase eso, porque de hecho, en el mismo edificio los expertos dicen que está muy bien fundado, que no ha corrido ni un problema, pero lo que sí que, evidentemente, si el socavón sigue y se sigue desmoronando, cosa que ya aguantó varias lluvias porque desviaron las aguas y las canalizaron, y eso pasó. Ahora, la discusión es cómo se rellena, quién lo rellena y quién paga. Ahí está el tema. Sí. Aparentemente esto fue recibido por el MOP, por lo tanto el MOP es responsable de esto. Y Por según el dice colector de agua lluvia el que, colector de agua lluvia, el colector había que mostrado sí. síntomas de falla hace bastante tiempo. Ya, Eh, tocayo, tenemos más noticias, que nos queda poquito tiempo para que eh, avancemos. bueno, El fútbol, ¿cómo nos va a ir? Ah, hoy día juega Chile con Uruguay, po. Sí, ¿cómo nos va a ir, Pollito? Juégatela porque yo te creo todo lo que No, tú porque cantas la ahí. Grace no quiere hablar de fútbol, así que como la No, Grace es mayoría, ya, no hablamos de Grace, fútbol. una pregunta, ¿usted tiene algún tema Luis Miguel. que quiera que la tenga atragantada, que la tenga no, enrabiada? Está varios, pues, pero No, pero Partiendo aparte de los amor. que hemos hablado, digamos. no, Los primeros 30 que se... es contra los de la pantalla aquí, así que ten cuidado. Ahí viene el no, tema. no, no, en contra de la pantalla, nada, nada. Además que soy hoy día, mira, bendita entre tres caballeros aquí, cuatro Gracias con por lo de nuestro querido, caballero. pero por supuesto. Mira, a mí lo que me tiene muy molesta hoy día y que ¿Ya? lo toqué tangencialmente es el tema de los destrozos en el Instituto Ah, Nacional. ok, ok, Me está bien. tiene, me tiene realmente, me pasó la paciencia. Yo creo que por Dios que estamos criando mal a la generación de hoy día. ¿Cómo se... yo sé que es una cosa más profunda, pero desde el punto de vista en la corta, digamos, en la decisión corta, ¿verdad? Supongamos que la Grace Salazar es la ministra del Interior. Y no solo Opa. eso, sino que además tiene más poderes que la ministra del Interior actual. ¿Qué
debiera hacerse? Porque la pregunta es, ¿qué harías tú? Es un poco extraña. ¿Qué debiera hacerse para al menos evitar este tipo de hechos de O sea, violencia desatada? de partida de haber, este es un colegio público y la Dirección de Educación Pública debiera intervenir de inmediato con los protocolos. Yo suspendería al director, porque no puede ser que vengan y te tomen el colegio y tú no Es, hagas es nada. rectora, creo, O ¿o no? rectora. Creo que es Es más, rectora, sí. Es más, tú tienes la facultad, artículo cuarto de la Ley Orgánica de Carabineros, de pedir el auxilio de la fuerza pública ante estos delictivos como este. Los cabros desde los 14 años para arriba responden en Chile, no me vengan a decir que no, responden. Lo que pasa es que les cuesta usar las herramientas que tenemos y después le echan la culpa al sistema, pero les cuesta. El Ministerio Público, yo mandaría a un fiscal ahí que se sitúe y al cabro que pille con olor a benzina lo meto arriba del carro y me da lo mismo que griten, que lloren, que patalen. ¿Sabes por qué? Perdona interrumpirte. ¿Y eso está respaldado, todo lo que tú dijiste, eso Por todo está supuesto, respaldado legalmente? por supuesto, si esto es un delito flagrante, No, no, está es un bien, delito pregunto flagrante de porque incendio, incendio en lugar poblado, en que la pena mínima es de 10 años y un día, desde ahí parte, para que se haga una idea. Destruyeron además bienes fiscales, que es plata de todos los chilenos, no solamente de un par de subversivos, que más encima, en lo que hablábamos hace 3 programas o 2 programas, ¿a quién llevan de ídolo para allá que de charla? ¿A qué, po? Y 3 días después tenemos a los cabros quemando el liceo. Entonces, un liceo que ha caído, ¿cómo se llama? Académicamente al suelo, que ya lo único que imparten bien son cómo protestar o cómo llevar bombas molotov. Yo creo que hacen curso avanzado, porque como los cabros no se queman las manos, yo no lo sé. Entonces me tiene muy molesta que la municipalidad de Santiago, que la rectora y que el Departamento de Educación Pública no hagan nada. Y perdónenme los 15 segundos, pero es que estoy muy enrabiada con el tema, muy enrabiada. Lo estamos haciendo muy mal como sociedad cuando creamos estos vándalos energúmenos, realmente. Tocayo, voy con el polo y cerramos porque se nos acabó el tiempo. Dale, Tocayo. No, usted le dio la opción de votar su rabia, yo tengo también otra rabia, pero aquí el problema es bastante más Yo profundo. tengo otra rabia. Yo también, pero Desgraciadamente, desgraciadamente tu pasado te condena. Y aquí tenemos la ministra del Interior, que fue alcaldesa de Santiago, y para mi gusto le dio vuelito a toda la violencia en los colegios. Prohibió absolutamente la intervención de la policía. Pero realmente le dio, pero creo que fue un antes y un después. Venía mal, pero después de ella fue la hecatombe. Y ya no se para no se para más esta violencia hasta que no vengan cosas muy fuertes. Y yo creo que evidentemente que hay instrumentos legales que lo permitiría. Y acceder a la policía, condenar a los gallos y también bajar la edad de, de que los pueden responsabilidad penal, responsabilidad penal. Pero hoy por hoy, los que no tienen 18 deberían responder los padres. Y los padres punitivamente y penalmente. O sea, deben pagar los daños y responder civilmente por el asunto. Entonces yo te digo, hay instrumentos que no se usan y mientras no se usen no hay disuasión. Y otra molestia que yo tengo es con el crecimiento de Chile. Qué espanto. De lo peor que en Latinoamérica, después de haber sido los tigres, no éramos para nada tigres, éramos gatitos, llevamos 10 años y aunque a usted no le guste, Tocayo, desde la reforma tributaria de Bachelet 2, esto se chantó y no andó más, como dijo el Guaso, no andó más. ¿Por qué? Porque estaba convencido que esto era Excel, se suben los impuestos y se suben los ingresos. No, los impuestos es sobre utilidades y como al no haber utilidades, se dejaron de pagar todo. Por lo tanto, y las inversiones han salido como chancho. Impresionante las inversiones como han salido. Ayer me contaba un abogado que se dedica a cuestiones internacionales y me decía, la cantidad de empresas que se ha ido de Chile es impresionante. Y dejan una oficina comercial, pero ya no producen, no hay nada. Realmente nos hemos puesto un país poco grato para recibir inversionistas, para recibir capital. Entonces, mientras eso no pase, vamos a seguir estancados y mientras nos sigamos estancados,
no vamos a salir de la pobreza, no vamos a lograr cumplir los propósitos mínimos, ni dar buena salud, ni buena educación, ni buena jubilación. Así que eso me tiene indignado. Don Polo, A mí realmente me indignó que la Chile empatara no, y no ganara el otro día. Para ser honesto, eso para dentro de las rabias que tengo. Y tengo poca rabia porque, ¿sabes? La rabia afecta el hígado. Quiero ser honesto y decirlo. Cuídense de las no, rabias pero porque si la rabia afecta. el tocayo, yo le di la mano y agarró el codo, y yo le dije a la Grace que dijera cuál era su rabia, y tú, No, pero pues, bueno, también digamos, la dije Pero yo porque yo creo que no pueden eh, pasar 10 años más y que la Chile no le gana al Colo. Y es un tema de la cabeza de los jugadores, hay algo ahí que me trastoca. Pero bueno, lo que te quería decir con respecto a la pregunta, ¿qué hacer con el tema del Instituto Nacional? ah, En dos palabras, mano dura. eh, ya. Bueno, tocayo, ¿le queda alguna noticia positiva por ahí dando vuelta? Porque si no, Ojo, empecemos a cerrar. Los Cóndores Sí, juegan en el Mundial de Francia el así domingo, el es. lunes, contra Con Japón. Japón, Nos toca. ¿no? Con Japón, sí. Sí, tengo un yerno que es capitán de rugby, por eso sé esos datos, el Martín Zavala, los saludo. Mira, igual que Pero, Paulsen, eh, eh, que no, tiene un pero yerno, sí. más Ah, calladito, no. este es más calladito. Ah, no, no un yerno, un hijo, ¿o no? No, un yerno. No, Yerno, un el yerno, novio, un yerno, un no, yerno, sí, un yerno. Sí. novio de mi Oye, hija. oye, discúlpenme, queda un tema pequeñito por tocar Ay, por antes de la favor. nueva noticia. Lo de la protesta por la ley de la legítima defensa privilegiada. ¿Vieron hoy día ayer creo, que tenían tomada una calle Sí, y todas las rutas cortadas porque decían que criminalizaba la pobreza? Y esto lo decía una dirigente como de unos pobladores que tienen una toma en Renca. Entonces, yo no entiendo cómo los operadores políticos, porque a mí, perdónenme, porque yo soy tonta, pero hasta como a las 7 de la mañana, y como me levanto a las 6:30, tengo media hora, bueno, no, perdón, de tonta, nomás, a las 7:01 me pongo inteligente. Los operadores políticos ponen a esta pobre gente ahí a protestar bajo la lluvia con la finalidad de que de validar el veto. O sea, ahí nomás se las dejo, chiquillos, para que el lunes lo hablemos. Buena rabia por acá, pobre hígado. pobre Oh, hígado. mi hígado lo alimento en el 18, sufre más, pero no por rabia. Igual, Nico, igual hay otras personas que le sufre el hígado, pero no por pasar rabia, como al Guaso Pérez, no, pero ese otro. los Me marinos. Sí, sumo, me no, sumo a oiga, eso. pero qué gratuito, qué gratuito. gratis, gratis, gratis. Porque le Oiga, toca. a propósito Qué de Marino, gratuito. también yo quiero hacer una pequeña recordada a los escoltas de Pinochet que murieron hace 37 años, se cumplió ayer creo, 37, 38 años, no sé cuánto, que murieron, corrígeme, 5 Siete, siete. Cinco Cinco. escoltas, sí, cinco escoltas. Cinco Cinco escoltas. escoltas, sí. escoltas Sí. y pasaron al olvido, entonces, y fueron víctimas, digamos, de la violencia de los tiempos, y tal. Así que también hago un alto para ver que la cosa no era tan fácil, porque se pinta de que esto no volaba una mosca, ¿no? Volaban muchas moscas y algunas moscas armadas, como fue el caso esto, así que eh, eh, triste y bueno, y la empatía que tú hablabas con los familiares, también hay, si hay para todos los lados. Sí, y ya que el tocayo toca ese hecho, yo también eh, un afectuoso saludo y cariño a quienes trabajaron con él, a sus familiares, a sus seres queridos, a una de las víctimas a consecuencia de esas víctimas, que fue el periodista y editor internacional de la revista Análisis, Pepe Carrasco, Mm, que, para decirlo en buen chileno, lo surcieron a balazos los organismos mm, de inteligencia, que fueron 5 escoltas, ok, 5 opositores al régimen, y uno de ellos fue Pepe Carrasco. Yo creo que nunca, 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 y esto sí lo digo nunca, y con toda la soberbia que ustedes quieran, nunca, nunca a alguien que ejerce el periodismo se le puede asesinar. Nunca. Digo, con una bomba, obvio, con un disparo lógico, está dentro de la profesión si eres corresponsal de guerra, pero nunca jamás por ser opositor a un régimen que además de democrático tenía bien poco. Grace Salazar,
Leopoldo Moreno, Luis Felipe Mujica. Esto fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos el lunes, como muy bien dijo el tocayo, lunes 11 de septiembre. Descansen el fin de semana, pásenlo bien, que le vaya bien a Chile, ojalá, Dios quiera. Bueno, y a propósito, Polo, el martes juega Chile con Colombia. Hay que ir al estadio, ¿no? El Estadio Monumental quedó bien a mal traer a propósito del concierto de Bruno Mars, entiendo, ¿ah? Porque fue bajo una intensa lluvia. Sí, Vamos a ver pero qué pasa. pusieron unos protectores y yo creo que esa cancha, creo que de las cosas buenas del Colo-Colo es la cancha. Ya, pero De ya. las cosas Nos vemos, ¿ah? buenas. Que lo Ah, ok. pasen bien. Nos reencontramos el lunes. Chao, chao. Chao.